André Orozco es presidente y director técnico de la Federación Europea de Krav Maga Richard Duyef, sector España, también vicepresidente de la misma federación, maestro e instructor de tiempo completo en Krav Maga, cinturón negro quinto Darga. Ha entregado su vida al aprendizaje, difusión y enseñanza responsable de esta disciplina. Es fundador de la escuela Kairos Krav Maga en Madrid, España. Investigador incansable en temas relacionados a la historia de las artes marciales del mundo, filosofía e historia de las guerras, tecnología y desarrollo táctico, armas, biografía de los grandes maestros marciales, comportamiento humano, fisiología humana, funcionamiento del cerebro y diversos temas de seguridad y defensa personal. Es un ferviente al entrenamiento, performance, desempeño y evolución del Krav Maga, apasionado también de otras artes marciales como el box, muay thai, jiu-jitsu y grappling. Defensor de no prostituir el Krav Maga, preservando la esencia de trabajo, esfuerzo para lograr el desarrollo de verdaderos practicantes e instructores en la gratificación de esta maravillosa disciplina. Su propia historia es una metáfora del espíritu de sacrificio, pasión, obsesión y entrega que nos hacen pensar en los samurái y los ronin, que se entregan en una estricta disciplina con un extremo toque de libertad y coraje, donde la determinación es más que una palabra hueca. El memento mori nos recuerda la fragilidad de la vida, que no le condona a nadie la hora de morir, aunque también nos alerta sobre mantenernos dignos al propósito de vida que nos hemos trazado sin traicionar nuestros propios principios de ruta. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien. Y espero que tú también. Sí, también estamos bien, muchas gracias. Me da muchísimo gusto verte Igualmente. gracias y me honra que hayas aceptado esta entrevista. Y muchas gracias por invitarme. No, al contrario, es una de las entrevistas que más entusiasmo, bueno, todas me entusiasman, pero esta me entusiasma mucho porque además es un tema que me apasiona. Y bueno, muchas de las preguntas, obviamente porque pues no las puedo tener en la mente, algunas las voy a tener que leer, y Sin bueno, problema. sí. ¿En qué momento de tus recuerdos fuiste consciente de que te empezaron a interesar las artes marciales? Pues yo creo que como muchísimas personas, ¿sabes? Yo tengo como más el recuerdo al principio como de Bruce Lee, las películas, ¿sabes? Ahí como todos ahí, cuando estás ahí, ves la película y luego te pegas de hostia con tu hermano, ¿sabes? Yo tengo este recuerdo que me encantaba. Luego fue como, ¿sabes? Por eslabones. Bruce Lee fue como empezó la llama, pero luego hubo muchos, pues, los dibujos animados, ¿sabes? Dragon Ball y estas cosas, y los Caballeros del Zodiaco, y luego pues ya me empezó a interesar cada vez más, y luego vas ahí alquilando películas de artes marciales, de Jet Li, de esta gente, y como que me enganché mucho, pero eso como casi todos los niños del barrio donde crecí, ¿sabes? Estamos todos ahí con estas cosas. Yo la diferencia es que lo que más me gustaba, por ejemplo, en los dibujos animados, era esta cosa de siempre de superación constante, ¿sabes? De entrenar, los tíos perdían, entrenaban, ¿sabes? Es como Goku, ¿sabes? Al final pierde, entrena, no hay secretos, ¿sabes? Es solo entrenar. Y a partir de aquí, pues luego me iba a la biblioteca, me empecé a buscar libros de artes marciales, y ahí fue como cuando mis amigos pues se quedaban con la cosa esa un pelín infantil de las artes marciales, y yo fui pues más ahí, leyendo, pues había un libro que me fascinaba, que era la historia de las artes marciales, y cuando descubrí que había artes marciales en India y un poquito el recorrido de las artes marciales, me empezó a fascinar, y a leer pues todos los libros de todos los grandes maestros tradicionales que se podían encontrar en esta época, que eran muy pocos, eran los libros de Kano, de Ueshiba y de Funakoshi, ¿sabes? Me los leía, ¿sabes? Sin parar, y vamos, y a partir de aquí pues ya se aprendió todo esto. Sí, porque yo sé también que eres un investigador. Sí, la verdad es que me gusta muchísimo. Luego, es que me parece súper interesante, ¿sabes? Porque te interesan las artes marciales, luego te empieza a interesarte pues, a todo lo que es ahí las guerras, entonces las estrategias guerreras y estas cosas. Empiezas a leer, pues, Sun Tzu, ¿sabes? Cuando lo leí la primera vez fue, vamos, revolucionario. Luego cuando leí El arte de la guerra. ¿sabes? Ahí fue como, boom, ahí mi cabeza fue como mi libro favorito, ¿sabes? Y luego, pues, von Clausewitz, ¿sabes? De la guerra y estas cosas. Y al final también el cerebro humano, la fisiología del combate, el cuerpo humano. Y entonces, pues, al final te vas interesando a todo. La verdad es que sí, me gusta leer. Así que, mira, mejor para mí.
No, y es bueno. Ahora como que hay menos lectores, ¿no? Pero siempre es importante. Sí, es Y importantísimo, vamos. sí, totalmente. Me estaba acordando que en algún momento lo platicamos, que tú estudiaste infografía, ¿no? Y la pregunta es si a temprana edad te habías planteado dedicarte a las artes marciales, tomando en cuenta que estudiaste infografía y ser practicante y maestro de tiempo completo como lo eres hoy. Pues la verdad es que no, la verdad es que nunca. Yo no quería ser infografista, quería trabajar en el dibujo animado, hacer dibujos animados, pero por ordenador, y en su momento no existía, ¿sabes? Entonces buscaba escuela que hacían esto, no había, porque Toy Story, que fue la primera famosa, salió años más tarde, y entonces pues la infografía, pues me la habían vendido bien, que hacías ahí retoques, sabes que la primera vez que veías Photoshop, Illustrator y todo era una locura, entonces me fui hacia esto. Pero desde pequeño yo lo que quería hacer era neurocirujano, ¿sabes? Me encantaba el cerebro humano, me fascinaba. Quería hacer esto, pero no era lo mío, ¿sabes? Los estudios para esto. Entonces, pues la infografía yo era más creativo, me gustaba mucho dibujar y estas cosas. Y entonces pues me fui poco a poco hacia este camino. Pero ser profesor de artes marciales en la vida. Hasta cuando empecé a dar clase, nunca me planteé ser profesor. La verdad es que no me apetecía nada. Yo lo único que quería era entrenar. Era entrenar. Tardé muchísimos años antes de empezar a dar clase de clase. La verdad es que no me acuerdo la primera vez. Era para hacer una sustitución de un profesor. Hasta mi primer instructor, cuando empecé a ayudar a dar clases a los niños, cuando empecé con Jaime, pues la verdad es que yo no me daba igual dar clases a los niños. Yo era para hacer más horas de entrenamiento, porque al final él les explicaba técnicas, yo las veía, entonces luego las podía trabajar en casa. Y yo siempre he sido esto. La verdad es que he sido profesor como, no sé, como por desliz, ¿sabes? Como que... Y hasta cuando empecé a dar clase, no daba clase, nada más por ayudar a Steve, ¿sabes? Que realmente para dar clase. Yo a mí nunca me había interesado. Y al final, pues ha sido como, no sé, poco a poco, pero es verdad que prefiero entrenar que dar clase, no te voy a mentir. Vamos, si yo siempre he dicho, si fuera millonario, estaría entrenando todo el día con los mejores del mundo. O sea, un poquito como Mark Zuckerberg, ahora que entrena con un montón de Ah, campeones ya. de NBA, pues haría lo mismo, pero sin ser tan gilipollas como él, ¿sabes? Sí. Y esto, pero bueno, al final te das cuenta que dar clases sí que al principio no me gustaba mucho, pero al final lo veía más como problemática que resolver, ¿sabes? No sé cómo decir, pero sí, al final tienes muchos alumnos, tienes más probabilidades de ver cuerpos diferentes, formas de trabajar diferentes, entonces al final ellos tienen problemáticas, tú con ellos y ellos entre ellos, y tú tienes que resolver el por qué no les sale esta técnica o por qué esta persona debería adaptar esto, y entonces al final mejoras mucho. O sea, ahí está la frase de Joubert, Joseph Joubert, un pensador ahí francés que había dicho, enseñar es aprender dos veces. Y es verdad que al final, pues enseñando aprendes un montón, corriges, ahí te digo problemáticas que tú no te hubieras planteado, pero que los alumnos te plantean y al final mejoras muchísimo. Y ahí le coges más gusto. Y soy yo un pelín, pues no sé, tengo un toque, ¿sabes? Pero me gusta, soy un poquito perfeccionista, entonces pues al final quieres que todo el mundo sea bueno y entonces estudias, buscas ahí soluciones para los alumnos y al final mejoramos todos. Sí. Pero realmente nunca he buscado esto, ha sido de casualidad más bien. Fue algo que fue como saliendo, ¿no? Sí, pero ha sido súper, no sé, ¿sabes? Ha hecho muy, te digo, he tardado muchos años. Yo creo que de la gente que conozco soy la persona que más años ha tardado antes de dar clase, practicando. Y eso que practicaba todos los días, un montón de horas, pero prefería entrenar. Yo era súper egoísta en esto. Es decir, quería era yo y poco más. Sí. Oye, y estaba, bueno, yo creo, digo, a mi modo de ver, es que pues realmente lo que haces como maestro es algo de muy buena, y te lo digo, te lo repito, ¿no? Porque he estado contigo y yo sí puedo decir que eres un muy buen maestro. Además, las dinámicas de trabajo son bastante buenas, como que le metes mucha creatividad, ¿no? Sí, me encanta. Sí, cuando doy clase me encanta, pero es verdad que me encanta mucho y yo considero que si voy a hacer una cosa, hay que hacerlo lo mejor que pueda, ¿sabes? Si yo la cosa esa de hago, pero me da un pelín igual. Si me da igual una cosa, no la voy a hacer o voy a... Es que no la voy a hacer realmente. Pero cuando la hago, sí que me... ¿Sabes? Hay muchas cosas que no me gustan hacer porque, te digo, no sé, tendré un trastorno o algo, pero vamos, si me pongo, cuando voy a fregar un plato, pues voy a fregar un plato, pero vamos, va a ser el plato más limpio del barrio, ¿sabes? Es decir,
voy a pasar los dedos para ver si está limpio, lo voy a volver a frotar, ¿sabes? Como que me gusta hacer las cosas bien, ¿sabes? Entonces es verdad que el profesor, y luego de profesor, pues he tenido también suerte de tener modelos de gente, ¿sabes? Y no sé, y como que eran súper naturales. He visto profesores que eran tan diferentes, ¿sabes? Daban la misma disciplina, pero eran por personalidades, ninguno copiaba a otro, que al final, pues yo sí, soy más ahí, no sé. A mí me gusta decir, no me veo dando una clase súper militar o súper seria. No sé, a mí me gusta reírme de la gente. Si les puedo tomar el pelo un poquito, pues mejor. Y al final nos los pasamos bien. Y luego yo creo que es una disciplina dura y que hay formas de llevar a las cosas, ¿sabes? Hacer primeros contactos, un pelín de combate con juegos, al final es mucho mejor que decir a la gente ponerse los guantes y aplastarse la nariz, ¿sabes? Entonces, pues hay formas de llevar las cosas y yo creo que también se mejora mucho poniendo temas y sí, hay muchas formas de enseñar, ¿sabes? No digo que la mía es la mejor, pero yo digo que la mía es la que me gusta y si la gente no le gusta, pues hay otras escuelas que lo harán como les gustan a ellos, vamos. Yo lo de mordearme tanto a la gente no estoy muy de acuerdo. Cada uno tiene su forma de ver las cosas, de trabajar y luego pues tienes... Sí, una vez me dijo Richard Duyeb justamente, tenemos los alumnos que merecemos, ¿sabes? Entonces, si tienes alumnos muy cuadriculados, muy militares, que les gustan que les insulten y que les mandan a hacer flexiones cada 2 por 3, pues conmigo no van a ser así. Entonces, pues es mejor que vayan con un tío así y ya está. No sé, yo tengo un montón de alumnos estúpidos, pues mira, al final es que seré estúpido yo también. Estaba acordándome que en algún momento creo que me habías platicado y recuerdo que fue algo por un amigo, ¿no? Pero me gustaría que nos platicaras de qué manera fue que iniciaste practicando Krav Maga. Yo me acuerdo que habías comentado que un amigo te había llevado, ¿no? A un lugar lejano o Sí, algo así. sí, realmente entre el momento que me empezó a gustar las artes marciales, que era bastante pequeño, y el momento que las empecé, pasaron muchísimos años, muchísimo. Porque vivíamos ahí con mi hermano y mi familia en un barrio muy conflictivo, bien peligroso, y entonces pues mis padres no eran muy a labor de decirnos, apuntarnos al deporte de contacto, porque ya nos pegábamos ahí entre nosotros, con mi hermano, y luego pues en la calle, bueno, no era luego se volvió mucho más agresivo en el barrio, pero cuando eres pequeño vives dentro, ¿sabes? Un poquito como los cangrejos en el agua hirviendo, ¿sabes? No te das cuenta porque sube la temperatura mientras estás dentro. Y entonces, pues yo no lo veía violento hasta que ya sales de ahí y te das cuenta que sí, pero en su momento, pues nada. Y luego me empecé a gustar muchísimo el boxeo, por ejemplo. Entonces mis padres igual no me querían apuntar, yo era fanático del boxeo, de las cosas que más conozco con las artes marciales a nivel histórico y de todo. Y fue pues cuando mis padres me decían siempre, pues cuando el día que tienes ahí 18 años y empiezas a trabajar el verano, te pagas tú las artes marciales. Pero antes había ganado un concurso de dibujo, justamente. Y lo gané y el primer premio era un año de disciplina deportiva en un club. Y yo elegí el taekwondo. Pero yo como ya sabía bastante de artes marciales a nivel teórico, a mí me gustaba pues poder luchar, pegarme, ir al suelo. Para mí las artes marciales eran ya el conjunto, o sea, no era una cosa. Entonces cuando fui al taekwondo, que había solo patadas, pues hice el año, pero no me fascinó mucho. Luego ya, eso era como, yo creo que tenía como 10 años o 12 años, algo así. Y luego con 18, pues me fui a trabajar en verano y directamente me apunté. Entonces lo que quería hacer yo no era claro, realmente. Yo quería hacer MMA, ¿sabes? Quería hacer MMA, pero no existía el MMA en su momento, era todavía el varitudo, porque conocí a unos americanos yendo a Málaga que me hablaron ahí en un tren, hablaron súper mal español, pero me explicaron, eso era en el año 95 creo que fue, que el primer UFC en el 93, creo que en el 94-95 en el tren me dijeron, hay una disciplina, un tío se trae en una jaula, gana haciendo suelo. Bueno, yo estaba, vamos, súper emocionado, busqué por toda parte buscando cosas, pero era imposible tener mucha información, no circulaba mucho la primera cinta de la UFC, y entonces yo buscaba pues hacer como una especie de MMA. Y ahí, pues justo en 96, empezando como el Panclas en mi ciudad, que era un señor que lo daba, que era lo que hacía Bas Rutten en el Japón y todo esto. Y fui, y el tío era un farsante. Yo solo aprendiendo, porque yo sacaba libros y fotos, y solo aprendiendo con esto yo era mejor que el profesor, que él también aprendía con libros, así igual que yo, pero él tenía el morro de cobrar por ello. Entonces me acuerdo que me fui a su clase
hicimos combate, yo nunca había peleado en mi vida y me acuerdo que yo le dominaba, ¿sabes? Yo dije, pero vaya farsante. Y luego un amigo mío me dijo, mira, mi madre estaba con un tío que ha salido en el periódico, que se ha defendido en una agresión contra un cuchillo y hace una cosa Krav Maga. Y yo dije, ¿y eso qué es? Y me dijo, pues ven, yo voy a probar mañana. Y yo estaba súper, porque era la semana siguiente a lo de Pancras, y me fui a ver la clase de Krav Maga, y la verdad es que entre la secretaria cuando me lo comentó, yo dije, qué raro, yo nunca había visto judíos en mi vida, ¿sabes? Te lo juro. Y de golpe veía un montón de gente con kippah y con cosas. Sí. Era para la comunidad judía. Exactamente, era el 95% pues eran de la comunidad judía, era en lo que llaman el pequeño Jerusalén de New York, que se llama Virahman, la ciudad. Y entonces yo estaba ahí la primera vez, le veía con la kippah y yo decía, ¿qué coño es esto? Y todo, yo súper ahí, vamos. Para mí, no te voy a mentir, los judíos, pues en el barrio donde yo vivía, como la inmigración, el 90% son de Magreb, pues todos mis amigos eran tunisinos, argelinos, marroquíes. Entonces siempre para ellos el diablo era los judíos. Me decían, no, los judíos es lo peor. Y yo ni sabía lo que se parecían a un judío. O sea, imagínate, el chaval de 18 años, ¿sabes? Sí. Y cuando veía al judío, digo, pero si es igual que yo, ¿sabes? Yo pensaba que era otra cosa. Y entonces, pues me viene la secretaria, que era un pensé que a mí se... Yo a ti nunca te he visto en la sinagoga. Y yo decía, ¿la sinagoga qué es ahí? ¿Dónde vais a rezar vosotros? No sé qué. Y entonces ya la tía era un pin frío conmigo. Y vino el profesor y me explicó lo que era el CAD, y la verdad es que me abrió 30 minutos, espectacular como me lo vendió, el carisma que tenía. ¿Ah? ¿Quién era Jaime Aniyar, se llama. Sí, y Jaime vino, me lo comentó, le vi, y el tío iba en muleta porque estaba súper enfermo, ¿sabes? Y me lo explicó, y la verdad es que me fascinó. Y yo dije, esto es así que yo concibo las artes marciales y lo que yo buscaba. Y me acuerdo que pagué el año entero sin haber probado una clase, me compré un uniforme, volví a mi casa y vamos, y ya estaba como un loco al día siguiente para ir y a entrenar. Y ahí, en cuanto hice la primera clase, ya me di cuenta que era lo mío. Qué maravilla. Él fue alumno de... Anizar fue alumno de IMI. Sí, entrenó con IMI y entrenó también con varios. Estuvo entrenando, pero en su momento ya IMI estaba como formando ya la gente. Él es como de la la tercera generación, vamos a decir así. Y fue un soldado también, ¿estoy mal? Sí, fue instructor en las fuerzas especiales. Es un tío era muy duro. Tristemente falleció hace unos años, pero era un tío muy duro. La verdad es que era impresionante, un carisma en la comunidad judía en Nyon le tenían, no te puedes imaginar, ahí en cuanto hablaba y todo el mundo se ponía. Pero lo que me gustaba de él es su apertura. Por ejemplo, en clase pues había alumnos musulmanes, ¿sabes? Y había gente de la comunidad judía que no estaban de acuerdo, ¿sabes? Que decían, Jaime, mira, es musulmán, por favor, no le puedes enseñar nuestra disciplina. Y él se ponía a gritar como un tarado y dice, cierra la boca, IMI dijo que esto se creó para que todo el mundo pueda andar en paz y no ha dicho todo el mundo menos los musulmanes. Entonces en esto era maravilloso porque les mandaba a todo el mundo a callar. Le decía, a mí que le den por culo a todos los israelíes, a todos los judíos, aquí hago lo que me da la gana. Era como muy de gritón, parecía que estaba en el mercado el cabrón gritando. Entonces siempre insultaba a todo el mundo, gritaba, pero nadie le daba la contraria porque todo el mundo le tenía. Entonces al final... Y había de todo. Ahí, en esta sala yo me acuerdo que vi y ya pues todo el mundo juntos y nada. Y entonces pues yo vivía claro así y había otros grupos que no, que era totalmente cerrado solo para judíos. Y entonces pues era otro ambiente. Pero te digo que a él, como nadie le decía nada, hacía lo que quería y pues lo pasé genial. La verdad, la mejor época de mi vida, vamos, era fantástico. ¿Cuántos años estuviste ahí entrenando, Alex? Es que sé, yo con el tema de años y de fechas son malísimos. Creo que tengo una enfermedad, ¿no? Pero estuve ahí muchos años con él. La verdad es que yo entrenaba todos los días. Bueno, ellos hacían Shabbat, entonces no iban en el fin de, el viernes, sábado. Pero el domingo por la mañana me acuerdo que había clase, yo iba, me quedaba horas y yo iba a todas las clases infantiles. Estuve, vamos, totalmente obsesionado por ello. La verdad es que él se portó conmigo
súper bien, ¿saben? Me invitaba a su casa, a comer en su casa, a conocer a su familia, a su cultura, y la verdad es que me trató, vamos, me trató increíble. Luego, tristemente, la sala donde entrenamos se quemó. Se quemó, nunca subimos si fue un accidente o voluntario o el incendio. Entonces él estaba muy deprimido porque volver a hacer esto después de tantos años, montar la sala y todo. Entonces él lo dejó y su alumno, Steve, que bueno, formó 2 cinturones negros, si no me equivoco, y pues había Steve y el otro. Y el otro era un pelín más, vamos a decir, un pelín más pro judío. Entonces a mí me trataba bien porque yo era como uno de los favoritos de Jair, pero no me gustaba el plan este de no tratar bien a todo el mundo. Y Steve, pues no, Steve no, entonces pues al final me fui con Steve y empecé a entrenar ahí con él y seguimos así. Y la verdad es que, no, la verdad es que muy bien. La verdad es que estoy muy, muy feliz de haber conocido a Jaime. Yo creo que si hubiera sido otro profesor que él o un alumno suyo, no me hubiera apuntado, vamos. Es más el que me ha enganchado que la disciplina en sí, ¿sabes? Sí, en algún momento me platicaste que era extremadamente duro, ¿no? Que por ejemplo no permitía entrenar con coquilla, ¿no? Con protector Eso es. genital. Sí, Entonces en había esto sí. unos heridos. En, en esto no quería coquilla, había gente que entraban con botas de montaña, era muy duro, a veces estaba frustrado, ¿sabes? Porque tenía su enfermedad, no se podía mover bien, pero era un tío muy corpulente, muy fuerte, ¿no? Y a veces te tiraba ¿sabes? La muleta ahí, ¡pum!, en toda la sala, vamos, en la cabeza de la gente. Me acuerdo que la primera vez que nos enseñó lo que era un desarmamiento, nos pilló uno tras uno a dormir, nos dormió todo para sentir lo que era. Y era muy duro, o sea, la primera voltereta que di con él, me acuerdo que yo tenía fobia de las volteretas porque tuve un accidente en gimnasia en la escuela. Estaba súper asustado de no me gusta tener mi cabeza por debajo de mis pies. Y él me dijo, ven ahí conmigo, me agarró ahí, me llevó en el aparcamiento, me subió encima de un capó de un coche y me hizo saltar en la piedra ahí como un tarado a dar volteretas, que así me rompo. Pero bueno, su método no sé si estaba muy bien para todo el mundo. O sea, porque al final, al principio de temporada, ganamos mucho y al final quedaban poco. Pero había accidentes bastante graves, a nivel de los genitales, había cabezazo, había gente que... La disciplina era muchísimo más dura de lo que hoy en día se puede encontrar. No sé si el método era el mejor, pero bueno, a mí no me molestó, la verdad. Te hizo más fuerte. Sí, bueno, no lo sé, no sé si con otro método quizás hubiera sido mejor, pero es lo que había, ¿sabes? Si tú no querías, pues nada, ¿sabes? Pero yo no he visto a nadie quejarse, ¿sabes? Todo el mundo, como todo el mundo le tenía miedo, nadie se quejaba. Me lo puedo imaginar. Oye, hace un momento platicabas, bueno, que hablaste con él y eso te encadenó, ¿no? Te hizo Sí. que fueras a entrenar y todo, pero vamos a hablar o sea, aparte de eso que platicas, ¿qué fue lo que te hizo seguir este camino del Krav Maga, pero desde un sentido del significado para ti, este camino de esta disciplina, ¿qué significa en lo profundo? No sé, es complicado, no te voy a mentir, en esto muchas veces lo pienso, ¿sabes? Cuando empecé a practicar Krav, el, pues llegó un momento que mi padre era inmigrante español en Francia y él decidió volver a Francia, ¿sabes? Y cuando se fue a Francia, él nos dijo a todos, porque él estaba esperando que acabamos todos los estudios, entonces yo era el que tenía más estudio en familia, que es el que tardé más estudiando, estando más años estudiando. Y lo de infografía, pues ya empecé a trabajar de infografista. La verdad es que se me dio bastante bien, entonces tenía un buen empleo, tenía una buena empresa, un buen sueldo, y mis padres pues me dijeron, nosotros nos vamos. Ellos se fueron a España con mis hermanos y yo me quedé pues solo en Francia, porque no quería abandonar el Krav, me quedé únicamente para el Krav Maga. Entonces me quedé para entrenar y un día me levanté por la mañana y me pregunté, ¿realmente es lo que quiero hacer toda mi vida infografista? ¿Sabes? Y como que me empecé a rayar, ¿sabes? Y dije, pues no, voy a hacer lo que más me gusta en este mundo, que es entrenar. Entonces abandoné mi trabajo y ahí me puse a entrenar, ¿sabes? Entonces ahí sí que era la persona más feliz del mundo porque ya podía entrenar todo lo que quería. El problema es que, claro, no tenía dinero. Entonces pues ahí ya se me complicó un pelín la vida porque, claro, estaba ahorrando dinero, luego estuve en centros de estos de acogida para inmigrantes, ¿sabes? Porque no tenía sitio donde dormir. Entonces ahí fue una época difícil cuando la cuento, pero realmente cuando yo la vivía súper feliz, porque yo tenía, claro,
como mi ancla, ¿sabes? Era como yo lo veía, ¿sabes? Como me había criado más con la cultura japonesa, los samuráis y todo esto, yo lo veía como una forma para mí de decir, esto es mi camino y yo voy a hacer esto. Y me da igual si tengo que morirme, ¿sabes? Yo lo veía así realmente, ¿eh? Entonces, pues ahí ya, luego el centro ese donde estuve era bastante peligroso, no quiero contar, pero era un sitio bastante duro. Entonces ya opté para dormir en la calle. Entonces estuve ahí varios tiempos, pues durmiendo en portales, en la calle, pero me daba igual, ¿sabes? Porque tenía muy poco euro, ¿sabes? Entonces me comía una plaqueta de chocolate cada 3 días o 4 días. Entonces yo lo veía como una fortaleza mental. Digo, mira, así voy a ver hasta dónde puede llegar mi cuerpo. Entonces estuve así mucho tiempo durmiendo en casa de amigos de vez en cuando. Entonces estuve ahí pues así. Y fue bastante complicado, pero te digo, el craft para mí me aportó esta cosa de amor y odio, ¿sabes? Porque al principio era puro amor todo esto. Pero luego como que me sacrifiqué. Y luego fue Steve que me vio un día que me dijo, ¿cómo puedes dormir en la calle, entrenar y todo? Vente a dormir en mi casa. Y ahí pues vi como el lado bueno de la gente, ¿sabes? Dije, Dios mío, esta persona que me conoce muy poco, me invita en su casa, me da de comer, me da un alojamiento, me da tiempo para poder vivir mi pasión, porque a él le fascinaba el hecho que yo pudiera sacrificarme tanto para las artes marciales, que a él era tan un fanático de las artes marciales, me dijo, yo te voy a apoyar. Entonces me ayudó y estuve viviendo en su casa durante 6 años, ¿sabes? Que es enorme. Wow. 6 años sin pedirme nunca nada en cambio. O sea, eso no lo encuentras en nadie. Entonces es verdad que estas cosas me llevó lo mejor. Luego cuando ya empecé con el camino de Krav a dar clases, pues también te das cuenta que el Krav Maga me ha aportado muchísimas cosas, conocer gente que nunca había conocido en mi vida, cultura que no hubiera conocido en mi vida, viajar en sitios que no hubiera viajado en mi vida, me ha dado prácticamente todo. Si llevo 30 años en el Krav, es más de la mitad de mi vida, ¿sabes? Entonces me ha aportado muchísimas cosas. Es decir, he conocido de todo, astrofísicos que han trabajado con Hawking, gente en paro que han tenido una vida como para hacer 5 pelis. He conocido de todo, desde gente famosa, muchas experiencias súper diversas, pero también tradiciones, gente que está muy cerca de ti, que están intentando hundir en la mierda. La persona que más quiero ahora, que comparte mi vida, pues la he conocido gracias al Krav. O sea, es como el yin y el yang. Tocas lo más profundo de la mierda a lo mejor de tu vida. Y entonces a veces veo esto y a veces lo abro y no te voy a mentir, tengo esta cosa que me he obsesionado tanto con el Krav, con todo lo que está alrededor del Krav, toda mi vida es el Krav. Es decir, a veces cuando estoy con gente y me hablan, yo estoy pensando en técnicas o en pensamiento de Krav y a veces lo pienso y digo, ¿y no habré gastado demasiado tiempo de mi vida en esto? Y me duele, pero ahora estoy en un proceso que me digo, quizás ha sido demasiado Krav, demasiado sacrificio y no sé si ha merecido tanto lo que he tenido. O sea, es como un balance, lo tengo aquí como, no sé, la verdad es que me ha aportado mucho, me ha quitado mucho también y no te hablo de lesiones, ¿eh? Que esto, pues nada, no me he cuidado, me he entrenado más de lo que hubiera tenido y no sé, la verdad es que a veces lo pienso y no sé si es como lo mejor que me ha pasado y a veces pienso que es lo peor. O sea, así estoy. Es que ya el día que me muera ya te vuelvo te mando un mensaje justo antes de morir y te digo si me ha merecido la pena. No lo sé. Es un poco triste, pero no, no te voy a mentir. Así me siento hoy en día. Creo que lo puedo entender un poco de otra forma, pero sí, creo que lo entiendo bien. Yo que te veo desde fuera, la verdad es, o sea, sabía un poco de una manera un poco aislada la historia de cómo fue lo de Steve que te ayudó y muchas cosas. Para mí se me hace, así una historia que merece ser contada, la verdad, ¿no? Y exactamente como dices, hay veces que tocas las fibras de lo suave y de lo más áspero, ¿no? Dentro Exactamente. de eso, pero sí, o sea, es no sé, yo creo así, y te digo, lo veo desde fuera, yo creo que además el hecho de lo que haces de formar otras personas en distintos campos, porque sé que también has entrenado, por ejemplo, cuerpos de seguridad, o sea, policías, pues esto también es una semilla, ¿no? Sí, sí, la verdad es que luego, ¿sabes? A veces estamos tan pensando en defensa personal, en combate, en estas cosas, pero las veces que más me ha afectado, vamos a decir, el hecho de ser profesor de CLAP, no ha sido nunca con casos. Y he tenido alumnos que
se han defendido en la calle, que han defendido a gente en la calle. Y me alegra mucho, ¿sabes? Me alegra, más que se haya defendido, es que no haya pasado nada. Pero ves, la vez que más he sido afectado como profesor es la vez que, pues, que tristemente hemos perdido alumnos por accidente. Si hay gente que está contigo durante años, pues esto sí que te siente muy afectado. Y a veces también, de forma muy bonita, gente que te han dicho que estaban pasando por un muy mal momento, nos ha pasado varias veces, gente que han perdido a familiares o problemas, ¿sabes?, personales muy fuertes o depresiones, y que el CRAB es lo que les ha permitido seguir adelante. Eso es muy bonito. O niños, ¿sabes? Damos clases a niños, y niños que han sufrido bullying y gracias a la práctica del CRAB han admitido, han dicho a sus padres que están viviendo esto y que gracias a esto les han cambiado totalmente la vida, ¿sabes? Entonces, como estas partes son como las más bonitas, no es tanto el combate, la cosa, ¿sabes? Muchas veces la gente es el combate, si me atacan en la calle, Alex, tú en la calle, pero al final las mejores experiencias que hemos tenido y las peores han sido por cosas muy ajenas a esto, ¿sabes? Y es gracias a la práctica que han llegado a esto, pero no es la agresión, sí, ¿sabes? Es todo el camino, el proceso que han hecho. Claro, sí, sí, lo puedo entender perfecto. Hace un momento que hablabas, bueno, de este tema del craft, de cómo fue que te fuiste permeando y que también eres un ávido investigador y lector. ¿Qué otras artes marciales has practicado, más allá de las que conozcas, sino las que has practicado y eso cómo te aporta valor o información en el tema del Krav Maga? Pues mira, yo he practicado un pelín de Muay Thai, ¿sabes? He tenido la suerte también de poder entrenar en Tailandia. Luego, eso para mí he hecho, pero no es lo que más he hecho, ¿sabes? Y luego he hecho boxeo. Ahora actualmente estoy volviendo a retomar ahí el boxeo con un entrenador en clases ahí privada. Tuve la suerte de poder entrenar con él, que es un magnífico profesor, me está, vamos, enseñando muchísimo. Y luego, jiu-jitsu brasileño, grappling también. He tenido suerte de ahí de poder entrenar esto. La verdad es que en Jiu-Jitsu brasileño y en grappling pues he tenido la suerte de tener muy grandes profesores, ahí como Fabricio Verdún, que estuve ahí entrando años con él, y con Alexandre Sierra, que es su brazo derecho, que ahora están separados, que también ahí son un super profesor. Estuve ahí en lucha con Hernandez y Clamaron, ahí dos en Lyon, vamos, dos fantásticos profesores de lucha también. La verdad es que lo he disfrutado mucho. Y en MMA, pues desde muchos años, desde el año 99, que entrenó con los hermanos Esquiavo, que están en Aviñón, que son ex luchadores de la UFC, que han formado a otros luchadores de la UFC. Entonces, pues llevo muchos años entrando ahí, aprendiendo de ellos. Entonces, eso es una disciplina que he aprendido, pero luego he aprendido mucho, pues, por vídeos también, por análisis de combate, que es lo que me fascina, y estas cosas. Pero luego se aprende también de muchas otras disciplinas. He aprendido mucho de esgrima, he aprendido por ejemplo, de balonmano, los porteros de balonmano, de ver ahí un poquito los ejercicios y los juegos que hacen para mejorar estos referos excepcionales que tienen, contactado con entrenadores. Sí, me interesa un pelín a todos. De pequeño me gusta también mucho el sumo. La gente no lo ve en la cosa, pero también se aprende sobre el centro de gravedad y esto. Sí, me fascina, me gusta mucho el deporte en general, ¿sabes? Excepto los deportes automóvil, con motores o cosas que, Sí. que no es de persona, pero si miro atletismo y estas cosas me fascina también. Sí, se aprende de todo. Es un tío que tiene una jabalina y aprende, ¿sabes? Que dice, ¿y por qué la tira de esta forma? ¿Y por qué ancla los pies así? Yo creo que se aprende de todo, se aprende de todo. Ya, sí, 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 por ahí mencionan, ¿no? Que Bruce Lee era alguien que veía luego en reversa, ¿no? Las peleas y ciertas Sí, cosas para analizar, ¿no? exactamente. Sé que muchas veces analizo vídeos y, ¿sabes? Sí, yo intento que todas estas cosas que aprendo las aplico al craft, ¿sabes? Son bien la idea, ¿sabes? Intento captar cosas para aplicar en mi craft. Y luego hay cosas que miro por pura... Sé que no es aplicable al craft, pero me gusta verlo. Pero es verdad que luego tú ves pronto... he dado seminarios y cursos con gente súper famoso, campeones del Pride, campeones de la UFC, campeones del mundo del boxeo, olímpico de judo, con mucha gente muy, muy famosa. Y de muchos no aprendes una mierda porque primero no son a nivel pedagógico, otros no quieren enseñar realmente lo que funciona. Y luego en los DVD y todo, pues muchas veces la gente enseña fioritura, cosas que es para vender un DVD. Y al final con los años te das cuenta que es mejor. Mira lo que hago y no lo que digo. ¿Sabes? Que lo contrario, ¿sabes? Se suele decir, no hagas lo que hago, haz lo que te digo.
pero luego en estas cosas de deporte de contacto es mejor lo contrario, mirar los vídeos, analizar vídeos, ver, tú ves un KO, ¿por qué ha pasado este KO? Vuelves atrás, vuelves a analizar los vídeos, ¿por qué ha pasado esto? Puede ser por suerte, ¿eh? Pero muchas veces ves que el otro ya tenía esta idea pensado muy a posterior, antes, y entonces al final pues lo vas analizando. Y me gusta mucho estas cosas de analizar vídeos. Llevo muchos años haciéndolo. Tuve ahí la suerte hace unos años que conocíamos en un foro, porque yo creé la primera página web de MMA en francés de la historia, y luego pues yo era moderador del foro de arte marcial número uno en Europa, que era ¿Cómo francés. se llama? ¿Cómo se Era llama Web Marcial en su momento, y luego Ikusa en MMA. Y entonces pues yo era moderador en ello, y hacemos apuestas, y es verdad que muchas veces pues yo ganaba las apuestas sobre combate, pero porque yo me quedaba 3 días analizando los luchadores, ¿sabes? Y buscando los huecos. Y un día pues un luchador muy famoso, francés, que ha sido varias veces campeón del mundo de deporte de contacto, Cyril Diabaté, que ha peleado en la UFC, que fue entrenador de Dan Anderson, americano, pues él me llamó ahí, me contactó para ayudarle a preparar un combate para un mundial de MMA, que era en Wembley, y estuvimos analizando su luchador, encontré fallos, se lo dije, y él los aprovechó y ganó el combate. Entonces me hizo como mucha fama, y al final pues todo el mundo pensaba que era casualidad, pero al final es que son días y semanas estudiando a la gente, ¿sabes? Y entonces eso era en el año, no sé, 2001 creo que fue. 2001, ya te hablo de esto, que la gente todavía, muchos de ahora piensa que el MMA ha empezado con McGregor, ¿sabes? Pero es un fin la idea. Pues esto, yo creo que se aprende más de analizar vídeos que de comprar DVDs o mirar vídeos en internet, que todo el mundo puede venderte una técnica. La idea es que la pasen en combate, ¿sabes? Y Claro, luego sí, saber dónde buscar. sí, estás viendo una cuestión aplicada en una realidad, ¿no? Y no en una ficción. Exactamente, exactamente, exactamente. Y ahorita me hiciste pensar en el tema de los maestros que mencionas y sobre tus mentores. ¿Quiénes han sido los más significativos o los que te han dejado mayor impacto, no solo en temas técnicos, marciales, técnicas, sino también en lo personal, lo humano y lo profesional? Pues mira, yo te voy a decir, a mí a nivel técnico, bueno, a nivel humano y técnico, pues tengo a Jaime Anillar, mi primer maestro. Para mí ha sido el que más me ha marcado al principio, es normal. Luego tenía 2 alumnos suyos que me ayudaron muchísimo, se portaron conmigo, vamos, como si fuera su hermano pequeño, que era Dominique y Norli, que eran 2 hermanos. Me trataron, vamos, me han enseñado muchísimo. Luego estuvo Steve Schmidt, por supuesto. Luego vino Richard Huyel, nuestro super maestro de craft también. Luego en MMA, pues James y Sammy Schiavo, que también no me pidieron nunca nada, me recibieron a su casa para enseñarme MMA sin pedirme nada en cambio, ¿sabes? Fue una experiencia absolutamente increíble. Y luego hubo Fabrizio y Minwin en Jiu-Jitsu, que me aportaron muchísimo. Ahora estoy con Petrov en boxeo, que me está enseñando, me está dando ganas de volver a aprender el boxeo de cero, ¿sabes? Es otro estilo, un estilo más soviético, un fantástico boxeador súper técnico. Entonces, maravilloso, ¿sabes? Lo estoy disfrutando mucho. Pero a nivel humano, me han aportado muchísimo, pues primero mis compañeros de entrenamiento a lo largo de los años, porque este camino no lo haces solo. Yo muchas veces pienso en Pierre, en Enrique, con quien, vamos, nos hemos crujido a la cara 1 millón de veces. Y luego con todos mis alumnos, ¿sabes? Porque he visto alumnos míos que tenían problemas personales o problemas de cualquier tipo, ¿sabes? Y que vienen a la sala y no... Y eso que soy duro con ellos, ¿sabes? Pero los tíos vuelven y vuelven, y a nivel mental y a nivel de energía, pues te enseñan mucho, ¿sabes? Porque hay gente que tiene muchos niños y trabajo y lío, y siempre sacan tiempo de venir a clase. Y luego tienes el típico que viene y te dice, es que me ha salido un nuevo horario, no sé, y nunca pueden, ¿sabes? Las excusas todo el mundo las tienen, pero la gente estos te enseñan mucho, ¿sabes? Sobre, mira, yo tengo 2 empresas, tengo niños, tengo una mujer y tengo todo esto, y aún así no voy a faltar a una clase en mi vida, ¿sabes? Pues de ellos también se aprende muchísimo, ¿sabes? Y les debemos mucho, porque al final es gracias a todos estos alumnos, a estos compañeros y a estos maestros que estamos donde estamos hoy, ¿sabes? Es que es como un conjunto de posibilidades, y al final te dice, mira qué bonito ha sido el camino, ¿sabes? Sí, las recompensas, ¿no? Sí, 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 sí. Estaba pensando en lo que decías
bueno, de los maestros y todo. Y ahorita que estás con Petrov, el maestro de Sí, boxeo, ¿es boxeo inglés o es algún otro sí, tipo de es boxeo inglés, boxeo inglés. Porque tradicional? sí, estuve lesionado de la pierna y no podía hacer de patadas y entonces me volví a orientar un poquito a hacer boxeo y muy bien. Esta idea por ejemplo, del boxeo, hablando porque se sabe que un poco una estructura precisamente del Krav Maga es el boxeo, ¿no? El Sí, boxeo, a pesar, y quizá ahorita me surgió una pregunta que quizá no está aquí, pero exactamente, no usas de la cintura para abajo más que para los desplazamientos y los posicionamientos y el balance del cuerpo, ¿no? El peso y sí, todo eso. Y el manejo quizá de la distancia para sí, moverte, ¿no? eso Pero es. hablando propiamente de eso, de alguien que no tira patadas y solo tiene una muy buena técnica en el tema del puño, no puño-pie, solo puño, Sí, sí. y esquivas y bloqueos y todo eso, tú podrías pensar que solamente con eso ya estás, vamos a decir, como para... Para una agresión puede ser suficiente en muchos casos, pero no en todos. El problema es que ahora toda la gente dice, no, ya solo con buenas manos, no, no, con buenas manos no. O sea, yo creo que depende también con quién te enfrentas. Vamos, ha habido campeones del mundo de boxeo que han peleado contra gente de suelo mediocre y les ha llevado al suelo y se acabó. Sí, tampoco, y contra armas sería diferente. Pero para mí, es mejor si tú me das la elección entre ser un muy buen boxeador o un tío de MMA mediocre, pues la verdad es que ahí estaría dudando. Te diría mejor un buen boxeador. Un buen boxeador. Si tiene el poder de KO, te digo el boxeador sin ninguna duda. Prefiero buen boxeador. Si se desplaza muy bien. Antes me has dicho, bueno, es solo de puño. Bueno, realmente hay una frase que me gusta mucho, que se suele decir que el boxeo se boxea con la pierna y se pega con los puños. ¿Sabes? Es decir, el 90% del trabajo es el manejo de la distancia, el desplazamiento, depende del estilo de boxeo. ¿No? Yo te Sí, hablo ya de los que me gustan a mí. ¿No? Pero las piernas hacen muchísimo trabajo, o sea, que permiten justamente que estos puños lleguen a buena distancia, en el buen timing. Se, las piernas es mucho, mucho trabajo. Y luego ya, pues la cintura, pero las piernas, ¿sabes? Tu primera defensa es la distancia, es lo que repito siempre en clase, ¿sabes? Si tienes un manejo de la distancia, da igual que esté armado o no, mientras estás fuera de alcance, mismo si es una bomba atómica y estás fuera de alcance, no te hace nada, ¿sabes? Se da igual el poderío del arma, ¿sabes? Entonces, yo creo que, vamos, ver el boxeo es una muy buena disciplina, vamos. Está muchísimo mejor el boxeo que... no quiero escupir sobre otras, pero yo el boxeo, yo te lo pongo dentro de mi top 5 sin ninguna duda, vamos, sin ninguna duda. claro. Estaba checando, ahora es que hablando de esto del boxeo y las estructuras del Krav Maga, por ejemplo, pensando en Emil Lichtenfeld, no sé si lo pronuncio correctamente o no, pero bueno, que fue el que desarrolló el Krav Maga, eh, s- pues lo hizo en pilares, ¿no? De otras disciplinas, precisamente el boxeo, la lucha, el grappling, jiu-jitsu, creo que él era gimnasta también. Y ahí se hablan muchas cosas, ¿no? No sé si son mitos, realidades. Por ejemplo, nos podrías platicar cómo fue que Imi, con todo eso que tenía, que creo que su mentor principal fue su papá, ¿no? ¿Cómo logró unificar y crear la disciplina del Krav Maga, hablando para poder repeler la violencia extrema y real de la época del nazismo que empezaba? Claro, pues mira, tú ves, primero lo que has dicho, es totalmente cierto. Si hablas de IMI y del club, realmente yo creo que siempre hay que volver a hablar del padre, Samuel Lichtenfeld, que es una vida, la verdad es que entre la suya y la de su hijo deberían de ser una película, vamos, me parece. Es que se han hecho películas de gente mucho menos interesante que ellos. El padre, si no me equivoco, creo que con 13 años se fue a un circo ambulante. ¿Sabes? Pero claro, la gente habla de circo, pero hay que saber, hay que recordar cómo eran los circos antiguos. ¿Sabes? Los circos antiguos eran una mezcla de cultura y había, es como de moverse, pues captaban muchas informaciones de otros sitios. Entonces estaban los forzudos, los acróbatas, los gimnastas. Entonces a nivel cultural eran súper mega hartos, ¿sabes? Luego estaban también las artes marciales, mucho primero combate de MMA, que no se llama MMA en su momento, interestilo, mejor dicho, se produjeron en circos, donde había luchadores que retaban a gente, por ejemplo, se vio en el circo en Francia, boxadores de Sabat que lucharon contra gente de lucha, contra gente de jiu-jitsu tradicional,
Entonces era como, pues su padre estuvo ahí y ahí aprendió la cultura física. Era un tío, tú lo ves, o sea, es un poquito como estas imágenes de los forzudos de circo que hoy en día se vuelven a poner de moda con las masas, los kettlebell y todas estas cosas. Son gente que físicamente eran súper fuertes, ¿sabes? Súper fuerte. Entonces, pues el padre ahí se formó en esto, en boxeo, en varias cositas. Estuvo creo que 20 años. Luego cuando salió en Bratislava, abrió uno de los primeros gimnasios, el Hércules, donde había multidisciplina, donde había disciplina de defensa personal, como de acrobacia y de pesas, de halterofilia también, que lo practicaba. Entonces a su hijo ya directamente le enseñó esto. Luego yo había encontrado un documento antiguo donde enseñaba que Samuel era el primero a haber introducido en estos países, en estas raíces de países, el jiu-jitsu tradicional, que fue muy mal visto porque estaba la lucha que él practicaba y él tenía uno de los mejores equipos de lucha del país. Entonces, en su momento, en Bratislava y en toda esta área, eras campeón de lucha, eras prácticamente campeón del mundo, ¿sabes? Porque el nivel de lucha de estos países era el número uno. Y entonces, pues, el tío Imi era un grandísimo luchador, grandísimo luchador. También el boxeo ganó títulos, pero sobre todo en lucha es donde fue lo más fuerte, vamos. Y la gimnasia, el baile también era bastante, hizo también ahí, formó a tropas de teatro. La verdad es que era un mega atleta. Y luego su padre, además de esto, también fue el inspector jefe de la policía. Entonces es el que tiene, creo que tiene todavía el récord de arresto de criminales peligrosos. Entonces, pues, formó también a la gente al método de arrestos, de engrillamiento y todo esto, de inmovilizaciones. Entonces formó a su hijo, porque se ven fotos donde el padre hace de malo y el hijo es el que le engrilleta y todas estas cosas. Y es verdad que Imi pues ha nacido con esto. Es un superatleta, pero porque el padre era un superatleta ya de por sí, ¿sabes? Entonces le formó con esto. Tú ves físicamente Imi, pues era un, vamos, pedazo de atleta, vamos, a nivel de gimnasia, las fotos que se ve totalmente doblado, es que era... Entonces, claro, tienes ahí una capacidad física fuera de lo común, más el hecho de practicar lucha a altísimo nivel con los mejores del mundo, boxeo, y luego suelos y técnicas tradicionales como el jiu-jitsu en su momento, que no era el mismo jiu-jitsu tradicional que se ve hoy en día, ¿sabes? Hay que recordar que los Gracie se formaron pues con este mismo sistema, luego lo modificaron, pero joder, pues la verdad es que con lo que él ha tenido en su momento, pues yo creo que era como el élite de lo que se podía enseñar en su momento en disciplina, era como un mini MMA de su época, ¿sabes? Entonces, cuando ya empezó los guetos en Varsovia, ¿sabes? La introducción del nazismo en el país, pues él hizo ahí estos grupos de defensa de la comunidad judía con otros luchadores y otros leyendas, ¿sabes? Que ahora, vamos, son gente que tienen estatuas en sus países. Entonces, es verdad que se dio cuenta que la parte deportiva era una cosa, pero que la agresión real era otras. Y ahí, pues, es cuando a pelearse en la calle, a luchar, se dio cuenta de esta técnica no funciona en la calle y empezó a crear el Krav. Por eso que nosotros siempre decimos, el Krav Maga se creó realmente en estas calles, ¿sabes? Se empezó a desarrollar la semilla del Krav, empezó a germinar en este sitio. Y luego ya, pues, se fue al ejército. En el ejército ya aprendió las técnicas de combate a cuerpo, donde ya añadió también dentro de su Krav, y etcétera, etcétera. Pero es verdad que esta primera experiencia de darse cuenta que la lucha, el boxeo y el suelo que salía en la calle, pues había que modificarlo, pues se ha creado en estas calles en esta época, en los años 30. Claro. Me imagino que el Krav Maga de más o menos de Imi ha ido evolucionando muchísimo, ¿no? O sea, no es o sea, son los mismos principios, pero con ciertas evoluciones. ¿Estoy bien o estoy mal? Sí. Sí, ha cambiado mucho. Yo de todas formas, ha cambiado el Krav Maga de Imi, porque luego también cada uno de sus maestros, de sus alumnos, pues lo ha interpretado un poquito como quieres. Eso es como los textos sagrados, ¿sabes? Al final están escrito negro sobre blanco, pero al final cada uno los interpreta como quiere. Entonces, pues lo fueron cambiando en función también de cada uno. Había algunos que habían hecho un pelín más de judo, otros más de aikido, entonces fueron ahí como, yo prefiero hacerlo de esta forma. Y entonces, pues al final se fue como
no desvirtuando, pero cada uno pues tenía su forma de hacer las cosas, más o menos bien, pero modificó. Yo veo el craft que yo empecé hace 30 años y el craft que practico hoy en día tiene una diferencia descomunal. El que me enseñan, pero el que yo enseño en los últimos 5 años ha cambiado muchísimo. Tú coges un alumno mío de hace 6 años y uno actual y vamos, si no ha conocido mi evolución no lo ve igual. Yo también he cambiado muchísimo. Sí, sí es y es un arte marcial joven realmente, ¿no? Sí, la verdad es que es joven y no tanto, porque cuando tú lo ves a nivel histórico, a nivel de estructura de la disciplina, es más viejo que el taekwondo, ¿sabes? Entonces, claro, el taekwondo, ¿sabes? Porque había taekwondo antes y todo, pero el taekwondo realmente bien estructurado, el craft se ha creado antes. Entonces, es como joven en comparación con algunas disciplinas súper antiguas, pero ya es más viejo que muchas nuevas que han salido hoy en día, ¿sabes? Ahora ya somos como no te diría adolescente, pero ¿sabes? Estamos ahí. Ya, esta pregunta viene relacionada sería un poco largo contarlo, pero bueno, ¿el Krav Maga es un arte marcial estrictamente hablando o solo un sistema de defensa personal y combate cuerpo a cuerpo? Ya que hay debates y escuelismos al respecto. Te lo pregunto porque tú lo has de saber mejor que yo, pero Sí, hay un debate, ¿no? sí, hay mucho debate y también hay mucha publicidad y mucha forma de vender la cosa. Y yo creo que el Krav Maga no es una sola cosa, ¿sabes? Yo creo que es lo que cada persona hace con él, ¿sabes? O busca en él, no sé cómo decirlo. Es decir, el problema es que antiguamente decía, el Krav Maga es un sistema de defensa personal, ¿sabes? O de un sistema de supervivencia para la calle. Se vendía así. Pero luego, ya con el tiempo, la gente es un deporte de contacto, es un arte marcial. Bueno, yo no te voy a mentir que a veces pienso, "Buah, es que tenemos como una parte del trabajo de las artes marciales, a veces, no siempre, pero vas a trabajar frente a tu profesor, te va a explicar la técnica, como en un arte marcial, el sistema de cinturones, estas cosas, pero luego la forma de entrenarlo es más tipo deporte de contacto. Hay muchas cosas que entrenamos exactamente igual que en una escuela de Muay Thai o de MMA, ¿sabes? Como que tenemos ahí, yo creo que lo mejor de los dos mundos, pero también a veces lo peor de los dos mundos. Entonces, y luego está el alumno, o sea, la disciplina en sí es esto para mí, ¿eh? Es esto, pero luego el alumno pues tienes alumnos que vienen para socializar, ¿sabes? Tal cual. Entonces, para ellos es una actividad socio-recreativa, ¿sabes? La cosa, pero digo tal cual. Luego, pues hay gente que vienen para estar en forma. Entonces, para ellos es una actividad física, ¿sabes? No es más que esto. Luego tienes, pues, la gente que viene para trabajar, ¿sabes? Para su trabajo. Son policías, porteros, militares. Pues para ellos es una formación profesional. ¿Sabes? Que depende muchísimo de la gente. Hay gente que vienen para aprender a defenderse, tal cual. Para ellos es defensa personal pura y dura, como ellos lo ven. Y luego, pues, hay gente que duran años, que no buscan o buscaban una de estas cosas y luego derivan y al final pues ya es como una forma de vivir para ellos, le da bienestar, le permiten también, aplican lo que aprenden en clase en su vida diaria. Entonces a partir de aquí cuando ya te cambia tanto, ¿sabes? El camino, no sé cómo decirlo, te cambia tanto que al final ya es un arte marcial, porque luego, ¿qué es un arte marcial? Porque si hablamos de arte marcial, hay gente que debe decir, un arte marcial es esto, pero ves hasta los grandes maestros de artes marciales, tú coges una persona como Henri Play, gran pensador de las artes marciales, pues él te va a hablar de Bujutsu. No, eso no es un arte marcial, eso tiene que... Entonces, la palabra arte marcial se ha desvirtuado muchísimo. Yo lo considero, yo para mí, como lo he vivido, ahora que lo veo con tanto tiempo, para mí ha sido como un arte marcial, ¿sabes? Porque yo nunca me apunté a clase para aprender a defenderme, vamos, en la vida. O sea, es lo último que hice yo, porque me encantaba las artes marciales, me apunté por esto, pero yo aprender a defenderme me daba absolutamente igual, ¿sabes? Yo donde yo veía tan pocas posibilidades de aprender a defenderte porque eran tan violentos. O sea, hay gente que te sacaba una pistola o que te sacaba un cuchillo en 2 segundos, yo veía esto imposible. Entonces es verdad que con esto no he tenido esto, pero es verdad que yo creo que la forma en la que una persona viene a apuntarse también orienta la forma en la que él ve la disciplina, ¿sabes? Y luego, pues depende también de cada profesor. Yo te hablo por mí. El problema es que, claro, ahora están, no sé cómo decirlo, porque no quiero insultarle siempre, porque luego me dicen que insulto mi propia disciplina, pero, en fin, es que depende mucho. Yo te hablo del Krav Maga como yo lo veo, como yo lo practico y como yo lo intento
enseñar a la gente y quiero que la gente lo difunda también, ¿sabes? Sí. Yo creo que tenemos esto. Yo espero que en mi caso tenemos como lo bueno de las artes marciales y lo bueno de los deportes de contacto, ¿sabes? Yo creo que es un mix de los dos, ¿sabes? Sí. Pero yo creo que la cosa esa de no, ahora es solo una disciplina de defensa personal, para la calle. La gente es que se llenan mucho la boca con la palabra la calle, la realidad, la calle, que ya Sí. parece que todo el mundo sabe lo que es y todo el mundo vive en la, vamos, ¿sabes? Es Sí. que somos privilegiados, o sea, vivimos, ¿sabes? Se lo digo a veces a los alumnos, vivimos en el 16% de la población mundial que tiene agua potable, que mea y caga en ella, somos unos putos privilegiados y hablamos como si estuviéramos ahí viviendo, peleando contra el rinoceronte, ¿sabes? Es decir, vamos ahí, dejad de fliparos un poco que eres una pequeña mierda igual que todo el mundo. Sí, totalmente. Estaba también pensando en, sí, estos como mitos, ¿no? Que hay ahí. Por ejemplo, a mí en algún momento en una comida, eso no tiene tanto tiempo, tiene unos años, salió ahí a relucir el Krav Maga y alguien por ahí dijo, esa cosa es para entrenar asesinos, es muy peligroso, o sea, una tontería así, ¿no? Y le dije, pues no, no, le digo, y además, hay muchos constructos negativos a partir de eso, ¿no? Sí, 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 muchísimo. Sí, como que he oído, y eso lo he visto hasta con algunos maestros ahí en línea, ¿no? Que dan alguna disciplina y se mofan, ¿no? Se mofan del Krav Maga, dicen es malísimo, y lo que a veces yo les he dicho es que no te ha tocado la suerte de entrenar con alguien que realmente te enseña eso, porque hay muchas escuelas que no son absolutamente o no te enseñan nada de eso, o alguien que tomó un curso de 2 semanas y está dando clases, ¿no? Exactamente, exactamente. Eso es el problema del intrusismo en el mundo del Krav Maga, pero el problema es que no sé cómo explicarlo, es lo de siempre, ¿sabes? Como el, sí, en clase a veces se lo digo, si en clase no se lo comento a los alumnos, pero cuando ellos aprenden de esto, están muy sorprendidos. Yo voy a hablar del caso español, ¿vale? Del caso español. Entonces, ¿qué pasa? Es que los farsantes, el intrusismo dentro de una disciplina, es como las artes marciales es muy fácil engañar, muy fácil. Sobre todo en Krav Maga, donde no hay competición, entonces tú no sabes lo que va a hacer una persona, porque esta persona quizás no se va a defender en su vida en la calle. Y el nivel es muy fácil engañar a la gente. Si yo ahora me pongo así y me pongo así y te digo, mira, yo sé tocar la guitarra, pues tú ves que si tú no tienes ni puta idea de tocar la guitarra tampoco, pues tú me ves y, pues esta persona sabe tocar la guitarra. A un tío que sabe tocar la guitarra me ve tocar así y me dice, este tío no ha tocado una guitarra en su vida, ¿sabes? Pero, pero ahora le pones a una guitarra, me pones una guitarra de verdad en las manos y hago lo mismo y tú oyes y el neófito como el profesional sabe que no se toca la guitarra, ¿sabes? Porque va a decir, esto suena a mierda. Pero como el Krav no hay guitarra, pues al final todo el mundo puede decir que toca la guitarra. La gente que sabe mucho van a ver a esta persona boxear en posición y van a decir, esta persona no tiene ni puta idea. Y no se van a equivocar. Pero la gente neofita, pues cuando lo ven, ¿qué dicen? Nada, pues será verdad, porque si este tío tiene un diploma y este tío tiene un cinturón y está aquí dando clases en un gimnasio, pues será verdad, ¿sabes? Porque no van a engañar a tanta gente. Y eso es el problema. Por ejemplo, en España, ¿qué pasa? Pues que, ¿cómo se ha formado, ¿vale? La gente. Pues primero, cuando llegamos en España, yo fui como el segundo, vamos a decir, maestro a formar a la gente en España en Krav Maga. Hubo unos de la internacional antes que yo y luego fui yo. O sea, cuando yo llegué, me acuerdo que pedimos ahí, por lo menos, era para formar profesores, pero era a largo plazo, ¿sabes? Con cursos. Y yo no estaba a favor, pero me mandó Guisha. ¿Qué pasó? Pues que la gente venía con un currículum de cinturón negro de ta. Yo me acuerdo que un momento calculé el número de edad de un tío que tenía como, no sé, 32 años y tenía como 28 danes en varias disciplinas. Dije, pero este tío, ¿de dónde coño viene, sabe? ¿Cómo ha hecho, sabes? ¿Cómo ha hecho? ¿Se dedica solo a esto? Y el tío era un paquete y había un montón así. Y entonces ya me empezaron a explicar, no, en España, claro, porque homologan títulos y esa. Y claro, yo no estaba metido en la política de Krav. Yo en este momento daba muy pocas clases de Krav, muy pocas. Yo empezaba la clase. Y también para mí era como, ¿qué mierda es esta?
Y ahí pues empecé, nosotros aquí, no quiero decir nombre de federaciones para que no se me cae todo el mundo encima a criticarme, pero aquí hay federaciones nacionales serias que están reconocidas por el gobierno. ¿Qué ocurre? Pues que ellos tienen subvenciones dadas por el gobierno. En función de los resultados deportivos, te van a dar más o menos subvenciones, ¿sabes? Que la Federación de Fútbol, pues como ganan mundiales y hacen de todo, pues le dan más dinero. Además, el deporte rey, pues tienen más. Pero otras disciplinas deportivas, de artes marciales, que no ganan tanto títulos, pues tienen menos dinero. Entonces, ¿qué hay que hacer para poder vivir y pagar estos gastos? Y bueno, no hablaré de política y de dinero que se roban, porque si algunos están en juicio, por algo será. Pero, ¿qué ocurre? Pues que esta gente busca disciplinas afiliadas, similares, no sé cómo se dice, ¿vale? Pues cogen esta disciplina dentro de ellas. Y entonces, pues para buscar afiliados, ¿sabes? Licenciados. Entonces, buscan estos afiliados y te dan cosas en cambio. Te lo digo porque una gran federación de deporte de contacto, de deporte, no de contacto, de artes marciales en España, me contactaron, una de las 3 más grandes, y por no decir de las 2 más grandes. Me contactó y el tío me sentó, el presidente de esta federación, y me dijo, mira, tú me das cinturones negros de Krav a mis cinturones negros de TIC, no digo el nombre, y yo te doy el cinturón negro de TIC a ti. Y yo dije, pero si yo nunca he practicado esta disciplina. Y me dice, no, pero da igual, yo te lo doy, tú me lo das, y así ganamos dinero los dos. Y era como una mafia, ¿sabes? Que es esto, es un engaño. Entonces yo lo rechacé. Luego me contactaron de otra, también famosa, y lo rechacé. Yo pensé que todo el mundo iba a rechazar esto porque era como prostituir tu disciplina. Y entonces el tío al principio te juega esto con dinero, te dice, porque mira, van a pagar 300 y pico euros el fin de semana. Y va a haber 100 y pico personas. Y yo te doy de los 300 y pico, te doy 180 o 190. Pues imagínate, si hay casi 200 personas, tú ganas tanto en un fin de semana, en 7 horas, tú le das los cinturones negros y era todo una mafia así, ¿sabes? Y yo le dije que no. Entonces, como no funciona el dinero, empieza con la fama. No, pero luego vas a poder dar cursos a estos y a esto, te va a ser muy famoso. Y le dije que no, ni dinero ni nada. Yo no voy a prostituir esto. Pero yo pensaba que todo el mundo iba a hacer lo mismo. Y no, en cuanto contactaron el segundo empezó. Y ahí abrió la caja de Pandora, se empezó a formar un montón de profesores en España de esta forma. Y es esto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tienes gente que se han formado en 2005, 2004, 2006 en España, que nunca han entrenado Krav Maga con un profesor en su escuela, en la puta vida han hecho Krav, en la puta vida. O sea, han hecho un curso de 7 horas, 8 horas, hasta 12 horas, ¿sabes? Y esta gente, pues hacen Krav. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que han formado a mucha gente y luego, pues pasado 20 años, este tío te dice, yo llevo 20 años haciendo Krav. Llevas 20 años diciendo que haces Krav. Pero vamos, si yo hoy en día digo que soy médico y dentro de 20 años te digo, Maurice, es que yo soy médico. Llevo 20 años de médico. Joder, es que no llevo 20 años de médico. 20 años, y es así. Y entonces al final una mentira contada muchas veces acaba siendo una verdad, ¿sabes? Y es esto. Y es así en España, pero no es así con pocos, es así con el 98, 99% de la gente que se han formado. Sí. Cuando tú le preguntas, ¿con quién te has formado? Con un tal. Pero este tío, ¿con quién se ha formado? Con nadie. Y al final acaba siendo que toda esta gente se ha formado a base de seminarios, de cursillo, de comprar. Si he tenido gente que han venido a mis clases a pedirme de formarle, porque ellos te estaban dando clase y que les habían engañado, porque habían hecho un curso de 7 horas, le habían dado el cinturón negro, ahora él daba clase, pero no sabía qué enseñar. Y el tío viene a mi clase y le digo, ¿pero tú estás dando clase? Y me dice, sí, pues tú también eres un puto estafador, cabrón. Eres un estafador, engañas a tus alumnos y vienes a mí a que yo te digo cómo dar las clases para darle a tus... Pero vamos, me acuerdo que ahí me puse muy agresivo, vamos, estuve a punto de soltarle de hostia, tuvieron que sacarlo, le echaron del gimnasio antes que le pegara, es que ya es como una falta de respeto y esta gente sigue las modas y siguen así y ahora se pasarán al MMA porque ya empieza a haber farsante de MMA y es esto, pero ves, es lo que les digo a mis alumnos, un alumno mío que viene cinturón blanco, ¿no? Te digo, que viene a entrenar un año, una vez lo calculé, ¿no? Que viene a entrenar un año, que no falta a 2 clases a la semana, tampoco te digo que el tío sea un maquinón, 2 veces a la semana, 1 hora y media, al final de un año ha entrenado, no me acuerdo cuánto calculé, pero ha entrenado 47 veces más que cualquier instructor que se ha formado en un fin de semana. Claro. Además, esta gente que dice, no, pero yo he hecho un curso intensivo, he hecho 2 veces 10 horas o 2 veces 20 horas. Pero da igual porque el cerebro está demostrado que el cerebro no aprende bien así porque se satura y no
las conexiones no se hacen. Es que está estudiadísimo que es mejor una persona que hace 10 veces una hora que una persona que hace 2 veces 5 horas. Es que es así. Engañan a la gente. Entonces luego, pues, cambiaron un pelín, pillaron a la gente que habían hecho puño-pie o que ya se mejor en el puño-pie, que tenía una buena base de puño-pie. Te enseño las técnicas de Krav muy rápido. El tío te engaña por su nivel de puño-pie, de luchador que es bueno, pero a nivel de defensa personal y de Krav Maga, sabe menos que un alumno mío. O sea, eso es la puta realidad. Y eso es un problema muy grande. Y el Krav se ha ido a la mierda por esto. Es que se ha ido a la mierda por esto y ahora es muy difícil de recuperar esto. Muy difícil. Yo la verdad es que no veo soluciones. Yo creo que la disciplina no va por buen camino de esta forma. Por suerte hay niños que se forman, que quizás ahí las nuevas generaciones serán mejor, pero mientras se forma una persona buena, ¿sabe? Se forman 1000 malas y eso, ¿sabe? Es muy, muy problemático, muy problemático. Y es que, valdría la pena como, digo, no lo digo por ti, pero como esta gente que hace, o sea, que abre una escuela y es una estafa y todo, como, o sea, divulgar eso o no vale ni la pena. es imposible. Lo peor de todo es que esta gente, como se forman a través de federaciones oficiales, pues sus diplomas parecen más oficiales que los tuyos. Y es absolutamente, ¿sabes? Es que es increíble, ¿sabes? Es como están apoyados por formas legales de hacerlo. Entonces te digo, es que muchas veces hasta nos hemos planteado, ¿no sería mejor cambiar el nombre de Krav Maga? Porque ya lo que hacen, lo que la gente conoce como Krav Maga ya no es Krav Maga. Sí. Pero es que cuando el 99% de una cosa es esto, es que a partir de qué momento, sí, lo que hacemos es Krav Maga, pero realmente lo que hacen ellos no, pero es muy difícil de luchar contra esto. O sea, yo lo veo un pelín como la tienda esta que vende productos ecológicos, reales, a buen precio y todo bien, intenta luchar contra Monsanto, ¿sabes? Lo veo imposible, o sea, lo veo como está muy bien lo que estás haciendo, amigo, pero lo que haces no te sirve para nada. Pues así nos sentimos nosotros, ¿verdad? Así. Sí. Y el problema es que la gente no lo sabe. Cuando mis alumnos me lo dicen, flipan. Se dicen, pero es así. Porque no saben todo esto. El problema es que en clase no vas a estar ahí criticando a la gente, porque ya tenemos mucho trabajo que hacer para que la gente sea lo mejor posible, ¿sabes? Sí. Pero claro, el problema es que aprovecho pues estos medios para decirlo, ¿sabes? Para que la gente sepa lo que está pasando. Pero, y ahí te cuento una parte así, pero alumnos nuestros, cinturones blancos, que se querían presentar el cinturón amarillo, pero debido a su nivel catastrófico, yo se lo decía, nosotros somos honestos, yo no regalo cinturones a nadie, ni a los niños ni a los adultos. Si no estás preparado, no lo tienes. Y no pasa nada, nadie se va a morir por suspender, ¿saben? Para ahora te puedes morir por tener un nivel de mierda en la calle, eso sí. Claro. Entonces, no lo damos, pues hemos tenido blancos que se han ido en estas escuelas y a los 2-3 meses ya eran cinturones azules y al año ya eran negros. Gente de un nivel, pero catastrófico. Pero cuando te digo catastrófico hay que verlo para creerlo. Y así, hemos tenido así. Gente que ha suspendido cinturones con nosotros, se han ido en otra escuela y en 2 meses le ves cinturón verde. En 2 meses. Han pasado de blanco a verde y luego, a luego poco tiempo, azul marrón. Increíble, increíble. Es que pasa... Es imposible. Es increíble. Es que es asqueroso. Pero bueno, así está el tema. Cambiando un poco el tema de esto de las escuelas y hablando solo de cuestiones de experiencia y conocimientos, pensando en tu conocimiento sobre temas de combate, la evolución y todo, ¿qué evolución ves que ha tenido el Krav Maga respecto a otras disciplinas? Tomando en cuenta la evolución de la violencia, que también la evolución ha sido, pues también enormemente grande, ¿no? El cambio de las formas de violencia. ¿Cuál es el punto más complejo que tú ves para reforzar si es el combate directo o la defensa personal? Sí, es lo que tú hablabas en comparación con las otras disciplinas. Voy a empezar por la primera parte. Por ejemplo, tú ves que muchas disciplinas muy famosas, Dios mío, el viento que hace aquí, las disciplinas, muchos, es como, pues al principio eran disciplinas guerreras, no todas, pero muchas, y luego han cogido 2 caminos, ¿sabes? La mayoría. Han cogido algunas el camino tradicional, han fijado, ¿sabes? Han fijado su disciplina en la tradición, entonces no han evolucionado y se han quedado ahí en disciplina tradicional, que me parece perfecto, porque transmiten cosas también muy, muy buenas. Y otras han ido al camino deportivo.
¿sabes? Y hay gente que tiene las dos, la rama deportiva y la rama tradicional, y hay algunos que se han quedado ahí. Y el CRAF no, el CRAF realmente yo creo que es de las pocas disciplinas que sigue evolucionando, según yo, no al ritmo que debería, no te voy a mentir, pero por ejemplo, en Jiu-Jitsu brasileño han tenido una modificación muy, muy rápida hacia el lado deportivo. Hace muy poco estuve mirando una entrevista de John Danaher, ¿sabes? La leyenda de los entrenadores de Jiu-Jitsu. Pues Danaher es lo que decía, le dicen, ¿cuál es la diferencia entre el Jiu-Jitsu actual y el Jiu-Jitsu de hace unos años cuando empezaste? Y él lo primero que ha dicho, y me pareció absolutamente real, porque es lo que yo comento en clase también a veces, es que antiguamente la gente que hacía Jiu-Jitsu era muy enfocado a defenderse en la calle, ¿sabes? Porque había los retos, los varitudo y todo eso. Entonces, es verdad que la gente hacía Jiu-Jitsu, luego iban a grappling y luego iban a MMA, ¿sabes? Pero se probaban en los enfrentamientos callejeros, ¿sabes? Y eran más de calle. Y hoy en día no. Él dice, hoy en día la gente se enfoca directamente a la rama de técnica de competición. Y entonces, pues, es verdad que el nivel es muchísimo más alto en Jiu-Jitsu hoy en día que hace unos años. Vamos a dar un boom de nivel, vamos, espectacular. Es una disciplina que a mí me sigue encantando, ¿sabes? Es que me fascina. Pero, verdad que ha habido un cambio muy grande. El crack ha evolucionado menos que el Jiu-Jitsu, pero sigue las normas de la calle, pero no al ritmo que debería. Para mí, yo quitaría muchas técnicas todavía que son obsoletas, que siguen en el programa. Quitaría muchísimo, muchísimo. Que yo creo que ya con la ley de IC, ¿sabes? El tiempo que tardas en tomar unas buenas decisiones, cuando más tienes ahí posibilidades, más tiempo tardas. Entonces yo solo por ello ya quitarías, es como la ley de Pareto, realmente con pocas técnicas cubres una amplia gama de ataques. Yo lo haría así, yo realmente quitaría muchas técnicas, luego hay cosas que ya yo con los años me he dado cuenta, por ejemplo el trabajo de cuchillo, en los últimos 3-4 años he cambiado muchísimo, ya creo cada vez menos en las técnicas, creo más en los conceptos, en los principios, en que la gente prueban y van estudiando un poquito como lo que llaman se me olvidó el nombre, pero bueno, ¿sabes? Es más por ensayo-error. ¿Sí? Pongo ahí los alumnos en situaciones e intentan salir y tú ves ahí que ellos van sacando más las técnicas que salen de ellos mismos. Ecological Jiu-Jitsu, ¿sabes? Como el estudio ecológico, ¿sabes? Como lo llaman hoy en día, más por pruebas. Ya lo hacía con varias técnicas, pero no tanto con el cuchillo, estaba más cuadriculado y hoy en día sí que estoy más abierto, intento que la gente se den cuenta que el objetivo ya no es tanto sobrevivir, es morir menos veces posible, ¿sabes? Y entonces intentamos ir por este camino. Ahora yo creo que la parte del CRAF que la gente tiene que mejorar, donde hay un vacío legal muy grande a nivel técnico, y es triste porque es la especialidad del fundador, que es la lucha, el cuerpo a cuerpo. Yo llevo muchos años en ello y me alegro que en los últimos, no sé, 6-7 años me han llamado cada vez más en Francia para trabajar esta parte, porque es verdad que llevo muchos años en ello, en las posiciones de cuerpo a cuerpo, en 50-50 y todo esto, y es verdad que es un poco como la marca de fábrica de nuestra escuela, y hace ya unos años que ya insisto mucho en clase que la gente tenga un buen nivel de lucha, de por lo menos los pasos básicos de pasar de bajo brazo, por laterales, todo lo que es el trabajo de gancho de pierna, todos los bloqueos de cadera. Entonces trabajamos mucho la lucha, porque es verdad que la lucha, como en MMA, es el que te permite llevar el combate donde quieres. Si eres bueno en puño-pie y no quieres que te lleven al suelo, la lucha es la que le va a impedir llevarte en su dominio. Y si eres malo en puño-pie y eres bueno en suelo, lo llevas donde... Es como el equilibrio, es como el fulcro, ¿sabes? En el medio, y te permite aguantar esto. Entonces, es esto. Además, con el cuchillo, la defensa personal, te das cuenta que luego muchísimo trabajo de lucha te puede servir con muchísimas cosas. Y cuanto más eres bueno en lucha, más manejas bien el peso del oponente también. Sí, yo lo veo como primordial, lo veo como, no te digo la piedra angular de todo, pero para mí es muy, 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 muy importante. Muy importante. Con los años me he dado cuenta que todo gira alrededor de esto. Y esta lucha combinándola con cosas que, o sea, porque sí hablando, pensando en las personas que no entienden quizá el concepto, pero es lucha combinada, porque dentro de esos agarres y todo hay codazos, hay cabezazos, exactamente, hay golpes exactamente. con los hombros, ¿no? Rodillazos. Sí, mordisco, y etcétera. O sea, es importante porque la posición no es la misma. La posición es, te he dicho, llevo muchos años platicando de MMA, pero hay posiciones de MMA en cuerpo a cuerpo que no se pueden aplicar al CRAF, ¿sabes? Entonces hay que modificar, pero son modificaciones más
pequeña de lo que piensa la gente. No, pero nadie te puede morder. Nadie, pero es posible. Pero si tú lo sabes defender, mejor, ¿sabes? Mejor. Y luego, sí, yo creo que sí, es todo este trabajo de golpe sucio, que lo vamos a llamar por darle un nombre, de dirty boxing, ¿sabes? O de cuerpo a cuerpo. Pero con todo esto, y la verdad es que además es súper interesante. Entonces al principio hay que enseñar las cosas de forma clásica, como técnicas, sin estos golpes, y ir añadiendo poco a poco estas molestias, ¿sabes? Y al final es cuando ya vas progresando, digamos, y haces una cosa. Yo creo que yo me he dado cuenta, cuando, desde que trabajamos más la lucha en clase y hacemos parte de combate con cuchillo, que la gente que lucha mejor tiene más posibilidades que los demás, ¿sabes? Lo tengo clarísimo. Y los agarres, cuerpo a cuerpo, el tío ya está agarrado a ti. Estás muy a corta distancia. Yo creo que no te puede venir mal ser muy buena lucha. Nunca, nunca. Además te da un buen cardio. Es que son solo beneficios. Yo no veo ninguna desventaja. Te puedo dar desventaja de hacer algunas técnicas de suelo, de puño-pie, pero de lucha, la verdad es que no veo casi nada. Para mí, excepto 2 o 3 movimientos que no hay que hacer en la calle de lucha, el resto para mí es prácticamente perfecto.